Yo les pido en esta mañana que dispongan su corazón y saludamos a nuestros hermanos que a través de las redes nos van a seguir, van a oír este mensaje. ¿Les sirvió durante la semana la enseñanza de la semana pasada? A ver, ¿quién puede decir que les sirvió la enseñanza de la semana pasada? ¿Sí o no? A ver, ¿sí les sirvió? ¿Sí? Fíjense que yo todos los días me levantaba y como que me pegaba a la enseñanza, volvía otra vez a recordar lo que Dios nos habló, lo que Dios nos mostró a través de su palabra, y tenía yo que ponerme las pilas, porque la verdad que una cosa es aprender, o una cosa es exponer y otra cosa es vivirlo, experimentarlo. ¿Alguien recuerda de qué hablamos hace 8 días? A ver. De la actitud de servicio. De la actitud de servicio, ¿en dónde? En el hogar, ¿verdad? De la actitud de servicio en el hogar, la importante de ser útiles en la casa, en el hogar, de poder manifestar que somos hijos de Dios, porque yo les he dicho, toda aquella persona que no sirve para ser cristiana, porque Cristo, el mayor de los hermanos, Él vino a este mundo a servir. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Muy bien. Aquellos que no vinieron, por favor, hoy ya se subió el video, ya lo pueden entrar a nuestra página. Los que no sepan, bueno, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube, búsquenlo por favor. Ahí está en el canal de Ministerios de Restauración y en la página. Ahí pueden encontrarlo y les pedimos que lo compartan, que aprovechemos estos temas. Hoy vamos a ver un tema que se llama actitud sabia. Hemos visto una serie de estudios donde hemos visto el amor, la humildad, el servicio, el gozo. ¿Qué más? La mansedumbre. ¿Qué más recuerda usted? La gratitud. ¿Qué más? No me digan que no les hace. El gozo, sí. ¿Qué más actitudes? Bueno, y todas las que hemos tocado, todas las actitudes que hemos tocado son actitudes positivas. Pero en nuestro diario vivir hay muchas actitudes negativas. Y muchas veces son tan normal o son tan constantes, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, que ya nos consideramos normal y hasta buenos. El día que no se manifiesta como que hace falta algo. Está como aquella mujer que la golpeaba en un matrimonio y el hombre machista y el hombre golpeaba a su mujer. Se había acostumbrado tanto que llegó el día que decía que comemos primero o primero me golpeas. Imagínense, o sea, era tan normal una mala actitud o era tan constante que la consideraban normal, ¿no? Y así hay cosas, hay actitudes en nuestro hogar que, aunque son malas, las hemos permitido, y el día que no se manifiestan hasta como que nos extrañamos. Entonces, vamos a estar viendo algunas actitudes nocivas, malas, perversas que están ahí y que ni siquiera las hemos detectado. Entonces, vamos a tener que estar atentos, ¿ok? Quiero que veamos esto en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar hablando del hogar, de la familia, de lo que se manifiesta en las casas, en la familia, ¿ok? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer al versículo 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo o impedimento, dice en otra versión. Así que aquí está hablando de la familia, del hogar, y está hablando de las actitudes. No incluye acá las actitudes de los hijos, está incluido las actitudes del esposo y de la esposa. Pero eso va a afectar, va a permear en todo, va a permear a los hijos. Así que es sumamente importante que nosotros captemos esto. Actitudes sabias. Vean el versículo 7, por favor. Dice, quiero hacer hincapié en ese versículo. Dice, vosotros maridos, porque el marido siempre reclama que es la autoridad, es la cabeza, y así es. Por Dios está establecido así. Pero muy especialmente depende del marido, de la autoridad, de qué actitudes manifieste para que eso permee en el hogar. Y por eso Dios dice aquí a través del Espíritu Santo, usa a Pablo y da el mensaje usa a Pedro y da el mensaje a la iglesia para que nosotros entendamos. Dice aquí, vosotros maridos, igualmente, o sea, ya todo lo que le expuso, todo lo que le dijo a la mujer, igual el marido tiene que vivirlo. Pero aquí añade algo, le dice, vivid con ellas ¿cómo? ¿Qué se necesita para vivir con la mujer, maridos? Sabiduría nada más. Nada más eso. Está cañón, ¿verdad? Dice que a las mujeres les dice, vean ustedes en el versículo 1 dice sean sujetas, sean ganadas, que vivan sujetas, dice, pero luego dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Esa palabra casta quiere decir íntegra, santa, que respete, está bien. Pero eso también está incluido cuando le pide al marido, porque acuérdense, dice igualmente. O sea, lo que le está pidiendo a la mujer, también se lo pide al marido. Entonces dice, santos y respetuosos. Si hay algo que tiene que haber en nuestro hogar, es una actitud de santidad, que lo vamos a tocar dentro de 8 días, una actitud de santidad en el hogar, y vamos a ver qué es santidad. ¿Sí? Pero si hay algo que tiene que haber en el hogar es santidad, respeto. Y luego dice el versículo 3, dice, por favor, quiero que vean ustedes lo que dice, es el versículo 4. Sino dice, quiero que vean ustedes, dice, afable, un espíritu afable. ¿Qué quiere decir eso de un espíritu afable? Una actitud de un espíritu afable. La amabilidad, la ternura, el buen modo. ¿Sí? Eso tiene que ser una persona que tiene un espíritu afable. Suave, hablarle, mi vida, mi amor, oye, preciosa. No que, vieja, ya llegué, vieja. No, espérate. Espíritu afable. Ahora, las mujeres igual. A las mujeres no les cuesta eso. Son tiernas, son amorosas, pero a veces se vuelven leonas. ¿Verdad? Entonces,
recuerden esto. Quiero que vean, recuerden esto porque es muy importante lo que estamos viendo. Además de que tiene que haber santidad, luego tiene que haber, ¿qué cosa dijimos? Respeto, ¿sí o no? Sí. Y después del respeto, ¿qué? Un espíritu afable. Y luego del espíritu afable dice apacible. Esa persona que siempre va a estar buscando el lado amable, el lado bueno, que está buscando la paz, que no se engorila con cualquier cosa. Por eso habla de aquí de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esas 4 cosas se lo pide Dios a las mujeres, pero recuerden, está incluido en la petición que Dios le hace a los hombres, porque le dice, igualmente, ustedes los hombres. O sea, las 4 cosas que le pide a la mujer, lo tiene que manifestar también el hombre. Y le agrega que tiene que haber una actitud de sabiduría. Si el hogar no se edifica con sabiduría, hermanos, hoy podemos ver hogares desintegrados, familias desintegradas, familias disfuncionales, porque aquello que se llamó hogar no hubo sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Quiero que vean Proverbios capítulo 1, versículo 7, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es sabiduría? Porque el hogar se tiene que edificar con sabiduría. A ver, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si Dios me pide algo, no puedo pasarlo por alto, no puedo meterle mi opinión, no puedo decir lo que yo pienso, sino tengo que obedecer. Temor no es miedo, temor es reverencia. No es lo mismo miedo que temor, aunque el diccionario de la lengua española los marca como sinónimo. Bíblicamente no, temor es reverencia, miedo es eso que brota cuando nos causa terror algo. Entonces, temor, el principio de la sabiduría. Si en un hogar va a haber una actitud de sabiduría, tiene que haber temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que algo que vengo y aprendo, lo voy a practicar, lo voy a poner por obra. Por favor, no caigamos lo que la gente comúnmente hace. Va a la iglesia, aprende, hasta dicen amén, hasta dicen gloria a Dios, y después que dicen todo eso se van y siguen viviendo la misma vida que han llevado, la misma conducta, las mismas actitudes. Eso es insensatez. Y otra versión más agresiva dice estupidez. Sabiduría es cuando una persona oye el consejo de Dios y lo pone por obra. Eso es temor a Dios, eso es tener temor a Dios. Si alguien aprende algo de la palabra de Dios y no lo pone por obra, esa persona no tiene temor a Dios. No teme a Dios, o sea. Que Dios diga, que Dios pida, pero yo voy a seguir viviendo como el mundo, como me enseñaron mis padres, como los demás hacen. Esa persona no teme a Dios. Puede temer a sus padres, puede temer lo que el mundo le diga, pero no teme a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si Dios me pide santidad, ¿qué tiene que haber en mi hogar? Si Dios me pide respeto en mi hogar, ¿qué tiene que haber? Si Dios me pide afable, si Dios me pide que sea yo amoroso, tierno, apacible, dice, ¿qué tengo que hacer? Porque eso manifiesta que en mi hogar yo tengo temor de Dios. Pero a veces en la iglesia, todos calladitos, ay, hermanito, Dios le bendiga, hermanito. Y en la casa, vieja. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que ser afables.
apacible, respetuosos, santos, si es que tenemos temor a Dios. Eso es lo que pide, ¿sí o no? Le pide a las mujeres y dice igualmente a los hombres. Vivan sabiamente. Vivan sabiamente. ¿Así lo dice, sí o no? Sí. Dando honor. Recuerde dos cosas. El hombre, subraye la palabra en el libro, en el versículo 3, por favor, subraye. A ver, mujeres, por favor. A ver, permítame tantito. Perdón, en el versículo 2, subraye la palabra respetuosa. ¿Sí? Recuerde esto, mujeres. Recuerde esto, mujeres. Los hombres viven de respeto, de honor. Los hombres viven de respeto. ¿Sí o no? Ahora, brínquese un poquito y vamos al versículo 7 y subraya una palabra. Dando honor. ¿Las mujeres viven de qué? Honor y respeto tiene que haber en nuestras casas. Un hogar que se va a edificar en sabiduría, tiene que haber honor y respeto. Si un hogar no hay respeto, hermano, olvídese que haya sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese hogar no hay temor de Dios. Si en un hogar no se le da honor al cónyuge, a los hijos, hermanos, en ese hogar no hay temor de Dios. Vamos a edificar nuestros hogares en la sabiduría, en el temor a Dios, dándonos honor y respeto. ¿Dándonos qué? Honor y respeto. Recuérdenlo, por favor, en casa. Si en algún momento brota la imprudencia, que el otro sea, en ese momento, una persona prudente. Que sea una persona prudente. Así que yo les pido, tengamos cuidado de esto, porque a veces todo el mundo dice que cree en Dios, pero no tiene temor a Dios, entonces no le cree a Dios. Cuando Dios nos manda algo y lo hacemos, entonces tenemos temor a Dios, entonces sí estamos creyéndole a Dios. Cuando Dios nos ordena algo en su palabra y no lo hacemos, no hay temor a Dios. Aunque digan, no, pero yo soy cristiano, yo sí creo en Dios. ¿Y por qué no haces lo que dijo Jesucristo? ¿Y por qué no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? El temor a Dios se basa en eso, en hacer lo que Dios dice. Amén. Porque hay cosas que estamos haciendo que no son convenientes, sin embargo lo hacemos. Quiero señalar algunas actitudes negativas para que tengamos cuidado. Algunas actitudes voy a señalar, no son todas, pero voy a señalar algunas muy importantes. Número 1, hay familias a donde se tiene una actitud desordenada. Hay familias, ¿qué cosa? Desordenadas. ¿Dónde va esto? ¿Quién sabe? Por ahí, ¿A qué horas comes? A la hora que sea. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Caiga. No hay un orden. ¿Cuántos tienen una agenda para el día? Hey. ¿Cuántos tienen una agenda para una semana? ¿Dónde? Vaya, lo que salga, lo que Dios diga. Eso es lo que Dios diga. Es un pretexto. Tenemos que ser ordenados. En casa, todo tiene que tener un lugar. Una actitud desordenada, no nos percatamos de ello, pero crea una familia desordenada. Escuche bien esto. Una actitud desordenada crea una familia. A veces llega uno a casas donde los zapatos están ahí en la entrada botados, los calcetines en la sala,
el pan sobre la mesa de centro, bueno, un desorden. ¿Qué es lo que está manifestando eso? Una familia desordenada. Y tenemos que trabajar en esto, porque esas actitudes son tan dañinas. Les he hecho mucho hincapié sobre actitudes positivas: el servicio, el amor, la humildad, el gozo. Todo eso está bien, pero vamos a percatarnos de algunas actitudes malas que hay en casa y que, creyendo los sabios, nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están ahí. Entonces, lo primero, el desorden. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Perdón, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice: la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía. Todo desorden crea un vacío. Todo desorden crea un vacío. Un vacío de autoridad, un vacío de orden. Y lo primero que viene a hacer Dios cuando Él llega, lo primero que tiene que hacer por su palabra, si alguien es temeroso de Dios, lo primero que tiene que hacer Dios es por su palabra empezar a ordenar. Versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dice, es para que se haga. El desorden Dios lo cambia en orden. Y empieza a ordenarse todas las cosas. Porque Dios viene a nosotros, ¿para qué? No para que seamos religiosos, unos religiosos más que vamos los domingos. Ya cumplí con Dios, ay, Dios bendíceme. No. Venimos para aprender, para capacitarnos, para oír lo que Dios tiene para nosotros y aplicarlo en nuestro diario vivir, porque eso es sabiduría. Un hogar desordenado, todos venimos así. Venimos con cada idea, que no que mi abuelita lo hacía así, no que yo vi que mi vecino lo hacía así, no, todo el mundo lo hace así. Pero cuando venimos a Dios tenemos que oír lo que Dios dice de ello y tenemos que empezar a ordenar nuestras vidas. Para eso venimos a Dios. Amén. No saben el potencial que hay en la persona que es ordenada. De verdad, no sabe el potencial que se desata en una persona que es ordenada. Yo recuerdo, y no está con nosotros, nuestra hermana Adriana. Esa mujer es meticulosa en todo. En todo. Cuando un día dejó la llave a donde estaba, dice que tenía que practicar. Adriana, recuerda que la llave va en el colgadero. Adriana, recuerda que la llave va en el colgadero. Y dice, y repito hasta que se me grabe. Y cuando llego y quiero dejar la llave, no, va en el colgadero. Se necesita disciplina para empezar a ordenar nuestro hogar. Entonces, tome en cuenta esto. ¿Para qué venimos a Dios? Para ordenar nuestras vidas. Todo desorden da lugar a las tinieblas. Por eso dice que y las tinieblas cubrían la faz. ¿Sí o no? El desorden da lugar a las obras de las tinieblas. Entonces, venimos a ordenar. Mire, ¿cierto o no? Un lugar ordenadito. Se ve la luz, se siente bonito. ¿Sí o no? Por eso queremos seguir embelleciendo este lugar. Porque un lugar ordenadito, hermanos, todo se siente esa paz, se respira un ambiente de tranquilidad. Entonces necesitamos también en nuestro hogar, ¿qué cosa? Echar fuera el desorden y empezar, pero no vaya a ponerse a orar y decir, reprendo todo espíritu de desorden, se vale. No, por favor, no se ponga espiritualoide, no. Si usted le llegó la palabra y se dice, acá en mi casa sí, los zapatos están botados por ahí, la ropa interior por allá, no, pues entonces empiece a ordenar. ¿Amén? Ok, yo sé que piso callos, pero ni modos, ¿y qué puedo hacer? Bueno,
Lo segundo que hay ahí, familias permisivas. A ver, quiero que vean esto. Familias permisivas. Quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13. Familias permisivas. Hoy se da mucho esto en las casas, hermano. Tienen una actitud permisiva la gente, la sociedad, el mundo. No le digas así a la niña, la vas a traumar. Luego tenemos que llevarla al psicólogo. Bueno, hasta los perros no golpees al pobre animalito, luego hay que llevarlo al psicólogo, porque ya hay psicólogo para los perros. En serio. Una familia permisiva, una actitud permisiva. Que no, todo está bien, no hay problema, ay, haga lo que quiera. Que vea televisión el niño de 8 a 10 de la noche, a 11 de la noche. Que se desvele, no hay problema. Hay niños que van a la tienda y se tiran y patalean y tienes que comprarle lo que quieren. Pero no se espante, hermana. Así hay mujeres también. Ay, no, pues ya quiero, no. La familia que tiene actitudes permisivas, mi hermano, es la ausencia de autoridad. Es la ausencia de autoridad. Recuerde esto, por favor. ¿Qué quiere decir? Que se permite de todo para todo. La autoridad está ausente. No hay autoridad de mamá, no hay autoridad de papá. ¿Y qué va a hacer el pastor? No, hombre, ese ni esa autoridad. El pastor dice, no, hermano, no. Tenemos que tomar en cuenta los consejos de Dios. Tenemos que empezar a recobrar el orden y no permitir todo. Con una actitud permisiva se permite todo tipo de conductas, todo tipo de actitudes. Se alimenta la vanidad y el egoísmo. Una actitud permisiva alimenta la vanidad y el egoísmo. Hay un niño que crece y se siente el dueño del mundo, que todo tiene que estar a sus pies. O también la mujer, no, yo puedo comprar, yo tengo. Me sorprendió hace unos días una familia. Tenía un problemón, iba a ir a la cárcel. Es una persona, todo porque la mujer quiso un coche. El hombre no tenía las posibilidades. Vamos a sacar un préstamo, total, ahí lo vamos a pagar bien. Y el préstamo se fue, y cuando menos se dieron cuenta, ¿sabes qué? No tenían con qué pagar. ¿Sabe por qué? Porque somos permisivos aún con nosotros mismos. Vivimos una vida a veces que no nos la hemos ganado. No demos lugar a una actitud permisiva porque es muy dañina. Proverbios capítulo 13, Proverbios 23, 13 y 14. Quiero que vean esto, y esto es aplicable con nuestros hijos, pero bueno, dice, no rehuses corregir. Acuérdese esto, tiene que entender esto. Alguien que va a rehusar a esa actitud permisiva, tiene que corregir, tiene que aprender a decir no. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no, ¿qué cosa dice? ¿A poco dice ir al psicólogo? Dios en su sabiduría nos dio a los seres humanos algo a donde amortigua las varas. ¿A poco no? ¿Por qué vamos a ser permisivos? Dice, lo castigarás con vara y librarás, ¿qué cosa? Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Fíjense lo que dice. Librará su alma del Seol.
Usted no se imagina, pero de verdad, veamos nuestros chicos, sobre todo aquellos que tienen niños pequeños. Hay como 3, 4, 5 aquí que tienen niños pequeños todavía. Vea lo que su hijo, cómo puede librar a su hijo del infierno. ¿Con qué? Ajá. No con chancla, no con cinturón, no con cable de la plancha. No. O con palos, tablas. No, vara es vara. Vara es una varita. No seamos permisivos. En particular, si usted me dice que ama a su hijo, por favor visualícelo lo futuro, cómo lo quiere. Hay padres que terminan en un asilo, que terminan abandonados, que terminan siendo aborrecidos por los hijos. ¿Sabe por qué? Porque le fueron permisivos. No tenga esa actitud, por amor a Dios. Le hablo en el amor a Jesucristo. No tenga esas actitudes permisivas en casa. Varones, tenemos que aprender a decirle a veces a nuestras mujeres, no. Mujeres, tienen que aprender también a decirle a sus esposos a veces, no. Hay cosas que no tenemos que permitir. Y usted examine su vida, examine su diario vivir, qué cosa ha permitido que le ha ocasionado, porque su presente es consecuencia de sus actitudes pasadas, pero su futuro va a marcar las actitudes presentes. Lo va a marcar las actitudes presentes. Después no diga, ¿por qué me salió mi hijo así? Ay, yo no entiendo cómo mi esposa se me hizo así o cómo mi esposo me salió así. No. Nos volvemos permisivos y por eso llegamos a tener lo que tenemos. Cuando usted vea algo que no es agradable a Dios, póngale un alto. ¿Amén? Póngale un alto. No, pero es que es el fulano o la señorita, no sé. Usted póngale un alto a lo que usted sabe que no es permisivo ante Dios. Así que no se tome esa libertad, porque es lo permisivo alimenta la vanidad y el egoísmo, les dije. Otra actitud negativa, una actitud controladora. Una actitud controladora. Es que no quería yo tocar esos temas en particular todos, pero dije, no, me voy a extender muchísimo. Pero una actitud controladora. Ah, yo soy el jefe de la casa, la autoridad, y aquí yo todo lo controlo. No es cierto. Ser autoridad no quiere decir que voy a controlar todo, porque cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función. No se trata de controlar. Incluso yo les voy a decir algo que Dios no lo hace. A veces nosotros en nuestras oraciones venimos, Señor, y nos ponemos así bien espirituales y decimos, Señor, toma el control de este lugar, toma el control de nuestro... Dios no toma el control. No toma el control de nuestras vidas o de este lugar. Si tú voluntariamente le das la autoridad, Él fluye. ¿Sí? Pero no controla. ¿Sabe quién controla? Los espíritus inmundos. Esas personas que son endemoniadas. ¿Qué hicieron? Perdieron el control de sí mismas. Los está controlando un espíritu inmundo. Por eso esas personas hablan, dicen cosas incoherentes, porque no tienen dominio de sí mismas, sino que son controlados. Entonces Dios no controla. Y si Dios no controla, ¿por qué nosotros vamos a controlar en casa? Maridos no pueden controlar a sus mujeres. Tienen que amarlas, tienen que respetarlas y tienen que honrarlas. Mujeres no tienen que controlar a sus maridos. Tienen que amarlos y tienen que respetarlos, honrarlos. Y eso es edificar un hogar en sabiduría. No controlar
a nuestros hijos. Déjalo, por favor, que estudie lo que quiere. Ay, no, pero ¿por qué vas a estudiar eso? Yo soy contador y yo quiero que tú estudies contaduría. Déjalo que estudie lo que quiera. El mundo hace eso, controla a sus hijos. Se da cuenta que está el doctor y el doctorcito. Está el contador y el contadorcito. ¿Verdad que sí? Dice que cuando yo fui a la escuela, pasé por ahí. Mi escuela estuvo aquí contra esquina, mi prepa. Había un chavo que yo admiraba. Agarraba el lápiz y tenía la muñeca hasta sueltecita. Hacía unos dibujos, pero rapidísimo. Su papá quería que fuera abogado, pero él dice, a mí se me da pintar, quiero hacer dibujos, quiero dibujar casas, Él se le daba eso, pero les digo, hasta la muñeca le bailaba así, agarraba el lápiz. Yo pensaba que, cuando yo veía a él, yo pensaba que porque el lápiz le sacaba punta así, una punta larga y movía la mano así, pues yo también iba a poder dibujar. Lo intenté y no me salió nada, bueno. Yo lo veía con una facilidad. Y ya está tu cara ahí. Y digo, no, hombre, qué habilidad. Pero su papá quería que fuera abogado. Y dice, ¿saben qué? Yo me voy a meter a la universidad, porque ya estábamos en el último de prepa. Dice, voy a meterme a la universidad. Y voy a ir a la de leyes de la universidad. Pero yo no quiero. Y es que por acá no hay eso de dibujos, lo más aproximado es la arquitectura. Pero estoy hablando de mi época, a lo mejor ahorita ya hay para dibujos, ¿no? Pero en aquel entonces no. Entonces él decía, hombre, casi que yo ni quiero ir a la escuela. ¿Saben qué terminó este muchacho? Un día me dio hasta pena, de verdad. No es porque sea malo el trabajo, porque todos los trabajos son honrosos. Pero teniendo el potencial, la capacidad el chico para poder hacer algo más, resulta que andaba cargando barras de hielo. De verdad. Digo, ¿pero cómo? Y les digo, no es que sea denigrante el trabajo, no. Todos los trabajos son honrosos. Todos los trabajos son honrosos. Pero aquí el detalle es el potencial que había en este chico. Y tan solamente por tener un padre controlador, no dejó en libertad a su hijo para que eligiera lo que él quisiera. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que el querer controlar nuestro hogar, ¿sabe qué? Te va a llevar a la depresión. Te va a llevar a la angustia. Ay, es que si no estoy yo, eso no se hace. No es cierto. No es cierto. Usted se puede imaginar una persona que está encargado de los Kentucky, por ejemplo. Una persona que compró una franquicia de Kentucky y tiene en 50 ciudades tiene la franquicia de Kentucky. ¿Se imagina usted que él, es que si no estoy el pollo no sale? No, pues no. No hemos aprendido a delegar y a dejar que cada uno haga lo mejor que tiene. Por eso parece que había una canción mundana que decía, no controles. No caigamos en eso. Es una mala actitud querer controlar todo. Dale libertad a tu esposa, dale libertad a tu esposo, dale libertad a tus hijos. Eso no quiere decir que se quedan sin autoridad. Todo tiene un orden, todo tiene su momento, su tiempo, pero no controlar. Vamos a lo cuarto, porque si no, veo que están muy absorbidos en lo que estoy diciendo o están espantados. Pero bueno, a ver.
Vamos a lo cuarto. No ser posesivos. No tener una actitud posesiva. No tener una actitud, ¿qué cosa? Posesiva. Esto va muy de la mano con esa actitud controladora. Va muy de la mano. Una persona que hasta le compran su ropa, imagínense, a veces son tan posesivos. Está bien, cuando son niños, pues tienen uno que comprarle la ropa y tienen uno que decirles cómo se dice. Por favor, yo les encargo por ahí, sobre todo, por ejemplo, a las niñas, déjenlas que se vistan como niñas. No las vistan como señoritas y no disfrutan su niñez. Vístanlas como ustedes creen que se tiene que vestir una niña. Ahí en esa etapa, pues sí. Pero si ya va creciendo, por favor, no quiera imponerle cuando llega a los 16, 17, es que te tienes que vestir así, como niña. No sea posesivo. A veces su arreglo personal, lo que van a estudiar, lo que van a trabajar, nosotros queremos elegirle, no. Denle libertad, no seamos posesivos, autoritaristas, no seamos eso. Incluso yo, pastor, por ejemplo, yo no puedo ser una persona posesiva. Hay lugares donde lo hacen. El pastor tiene que señalar y donde va su dedo, ahí va No, hermanos, no tiene que ser así. Tiene que haber libertad. Yo les convoco a veces, por ejemplo, a servicio. Vamos a servir, hermanos. El que quiera bien, el que no es, ni lo voy a ver mal. No. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y Dios nos ve todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos va a tener recompensa. A nadie vamos a imponer. Dios nos dio libertad. No seamos posesivos como si algo fuera de nosotros. ¿Sabían que nuestros hijos Dios nos los prestó? ¿Sabías que tu cónyuge es un regalo que Dios te dio? ¿Que vas a dar cuenta de eso? ¿En serio? Vas a llegar ante la presencia de Dios y vas a dar cuenta. Tú me pediste y yo te lo di. Ahí está. Y le digo, lo más impactante para nosotros es que a veces nosotros nos formamos ideas y pensamos que mi matrimonio, mi hogar, yo voy a ir y cuando te casas y te das cuenta que no es cierto, que hay una lucha, hay una estira, hay una bloque, porque cada uno somos formados de una manera tan diferente y que tenemos que empezar a formar nuestro hogar. El hogar se forma, no nace el amor, el hogar se forma, hermanos, se hace. Cada circunstancia difícil, cada circunstancia adversa que enfrentamos es nuestra gran oportunidad de formar carácter en nosotros. Pero no seamos posesivos, demos libertad. Ok, retomamos un poquito de lo de la sabiduría, por favor. Vayamos a Proverbios capítulo 3. Vamos rápidamente. Yo nada más quise señalarles estas actitudes, cuando menos esas 4 actitudes negativas. Son dañinas, la verdad, que no tenemos que permitirlas. Pero bueno, ahora vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Escuche bien esto. Para no dar lugar a esas actitudes negativas, tenemos que tener algo. Fiarnos de todo nuestro corazón en Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No, pero yo soy bien sabio, yo soy bien prudente. No. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate. O sea, ¿qué es eso de fíate? Vas a confiar en lo que Dios dice porque en Él está la sabiduría. Él es la sabiduría. Lo que Él dice, aunque no lo entendamos, aunque me cueste trabajo digerirlo, es para mí bien. Y sí que nos cuesta, hay algunas cosas que decimos, esto sí que no. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia algunas mujeres, aquí no, pero hay algunas mujeres que dicen, eso de sujetarse, a mí no me conviene.
A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice eso? ¿Quién dice que la mujer tiene que sujetarse? Dios. ¿Hay sabiduría en eso, sí o no? La mujer que no toma en cuenta esa ordenanza de Dios se va a lastimar solita. Y al rato dice, me duele, al rato me dice, estoy enfermo, al rato me dicen, estoy mal. ¿Sabe por qué? Porque esa pequeña palabra no la ha llevado a... No te fíes en tu propia prudencia, fíjate de todo tu corazón en Jehová. Y dice bien, fíjate lo que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus atajos, tus veredas. Eso que a veces decimos, no, pero es bien largo para hacer esto, mejor yo le acorto por acá. Esas son las veredas. Comúnmente en las colonias nuevas, cuando recién se funda una colonia, pues llegan a habitar unos y otros lotes están vacíos, y para no dar vuelta en la cuadra, atraviesa uno el lote baldío, ¿no? Y se hace un caminito. Yo recuerdo cuando llegué a Tuxpan, donde viví mucho tiempo, no había muchas casas y había varios lotes baldíos. Y había un lugar donde atravesamos y pues ya se había hecho camino. Y pensamos que era camino. Y de pronto llega alguien y empieza a escarbar y empieza a edificar. ¿Pero cómo? Si allí era un paso, sí, pero era un terreno, nada más que lo habían construido. Y por ahí cortábamos la vuelta a toda la masa. Hoy, quieras o no, tienes que dar la vuelta. Entonces, en Dios, nosotros los cristianos a veces llegamos y decimos, sí, Dios dice, pero yo voy por acá, y le cortamos. No caminamos por donde Dios dice, tomamos atajos. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia violencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las veredas que hemos hecho, ¿saben qué? Tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer. No seas sabio en tu propia... Ahí lo dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo que estás diciendo o lo que una persona dice, por muy excelso que te suene una frase o un pensamiento filosófico, por muy excelso que te suene, nunca se va a comparar a lo que Dios dice. En lo que Dios dice hay sabiduría. Y si tú temes a Dios, lo pones por obra, porque el principio de la sabiduría es el temor. Hermano, te aseguro que vas a ver los beneficios en tu hogar, en tu familia. Te lo aseguro. Veamos, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. Vamos avanzando, porque ya se siente el calorcito, ¿eh? Bueno, dice aquí, Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio. El temor de Jehová es el principio. Cuando una persona realmente tiene temor a Dios, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. Cuando una persona aprende Biblia, pero no tiene temor de Dios, ese es el principio de la necedad. Una persona incrédula que aprende, pero no le cree a Dios, pero no obedece. Esa persona, aunque asista, aunque ore, aunque lea, ¿sabe qué? Su vida va a estar mal. Pero ¿por qué si es cristiano? ¿Por qué si Porque no teme a Dios. Dice muy claramente aquí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego dice, y el conocimiento. Dos cosas quiero que tengan muy en cuenta. En un hogar donde va a haber sabiduría, tiene que haber conocimiento de la palabra, tiene que haber personas inteligentes. Dice, el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Personas inteligentes que empiecen a leer la Biblia, que conozcan cuál es la voluntad de Dios, para que cuando Dios les hable, sepan que Dios les está hablando. Y entonces dicen, no, pues lo voy a poner por obra. No es que el pastor quiera, es porque Dios dice en su palabra.
¿Sí estamos de acuerdo en eso? No es porque el pastor quiera, es porque Dios lo dice en su palabra. Pero hermano, hay gente que está haciendo algo, y de verdad, hay gente muy temerosa de Dios, que está haciendo algo que, como desconoce la palabra, lo está haciendo pensando en agradar a Dios. ¿Usted cree que esas personas, por ejemplo, que están en la idolatría, en la hechicería, en el espiritismo, todas esas cosas, ¿usted cree que esta gente tan perversa? No, hermano. Hay mucha gente que con buen corazón cae en esas cosas, cree que agrada a Dios, pero el desconocimiento de la voluntad de Dios los lleva a caer en esas cosas. Por eso es muy importante el versículo que estamos leyendo ahí, el versículo 10. El conocimiento del Santísimo es inteligencia. Seamos inteligentes, seamos sabios. La inteligencia es el conocimiento. La sabiduría es el poner en obra. Por obra, lo que aprendemos. Si alguien aprende mucha Biblia, solamente es inteligente. Y si no lo pone por obra, pues es inteligente, pero no es sabio. Pero tenemos que conjugar esas dos cosas: inteligencia y sabiduría. ¿Qué quiere decir? Voy a estar atento, voy a aprender, y me voy a llevar los textos, y voy a repasarlos, y voy a acordarme de lo que Dios me habló. Eso es ser inteligente. Pero ahora, y lo pongo por práctica, eso es sabiduría, porque eso es una persona que teme a Dios. ¿Amén? Ok, vamos avanzando, y quiero que busque el Salmo 127, Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Escuche bien esto, dice: ¿por qué tenemos que ser sabios y creerle a Dios, fiarnos de todo nuestro corazón? Dice aquí: porque si Jehová no edifica la casa, o sea, si permites que solamente filosofías, el consejo de la abuelita, el consejo de tu papá o de tu mamá, si tú permites que eso edifique tu casa, no, hombre, dice: en vano trabajan los que la edifican. Si fuera tanta sabiduría en lo que nos dice la sociedad, los expertos, los psicólogos, los sociólogos, si fuera tan importante eso, hermano, no tuviéramos familias destruidas en el mundo. Es increíble que un psicólogo, un sociólogo, todas esas personas tan doctas, tan preparadas, estén aconsejando a familias que están destruidas cuando sus familias están destruidas. ¿Cierto o no? Yo conozco a una persona, dicen, un gran profesional, y la verdad, muy reconocido, y aconseja, hasta tiene en su anuncio de profesión, dice: consejería familiar. Pero ¿sabe qué? Lo triste es que su familia está destruida. Porque dice muy claramente acá: si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la casa, en vano velará. ¿Quién es el que tiene que edificar nuestra casa? Dios. ¿Cómo se edifica? ¿Con qué material se edifica? Con su palabra. Porque Jesucristo mismo dijo en Mateo 16, dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el material que se va a usar? Dios, para edificar la iglesia, escogió los edificadores y escogió el material. Por eso Pablo dice: yo pues como perito arquitecto, porque no edifica cualquiera. ¿Sí? Los edificadores los eligió Dios, no los elige la gente, los eligió Dios. Y el material para edificar también lo eligió Dios, su palabra. ¿Ven? Entonces, no podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar, en lo que dicen las abuelitas: ay, no le pegues a la niña. Por eso no es aconsejable que los abuelos estén cerca.
No es aconsejable, ¿verdad? Bueno, Dios es sabio, ¿no? Porque nosotros los abuelos nos volvemos corazón de azúcar, de miel. De pollo. ¡Ay, no le pegues! Dice, fíjense, me llamó la atención porque dice que él forma su hogar, tiene sus hijas, vienen sus hijas. Y cuando iba a visitar a su suegra, a veces las niñas hacían su caprichito y agarraba al papá y ¡pa! Le daba sus nalgadas a las niñas, ¿no? Y dice que su suegra le decía: ¡ay, animal salvaje! ¿Por qué golpeas a mi nieta? Este animal que maltrata a mi niña. Y bueno, y dice que él se creció con esa idea de que dice: mi suegra piensa que soy un animal porque estoy corrigiendo a mi hija. No, hombre, soy una bestia para ella. Pero creció, sus hijas se casaron y hoy tiene 2 nietos. Y resulta que correcto, y se sale el papá y agarra al papá y le da su nalgada a ella. Dice: ese animal, ese salvaje está con mi hija. Ay, que no es aconsejable que los nietos estén con los abuelos. Hacemos mucho, y digo hacemos, porque me cuentan. Yo me cuento ahí. ¡Ay, no le pegues a la niña! ¿Qué le estás haciendo? No, bueno, porque tenemos, dice mi esposa, corazón de pollo. No, seamos sabios. Es Dios quien tiene que edificar, y aunque nos cuesta y aunque nos duele, en eso hay sabiduría. Sabiduría. Por eso, qué importante es hacerle caso a Dios cuando Dios nos habla. ¿Verdad? Puede ser que no tengas los recursos, puede ser que no tengas la provisión en ese momento, pero si tú obedeces lo que Dios dice, Dios te va a proveer. Amén. ¿Amén o no? Sí, amén. Entonces, quiero que tomen muy en cuenta esto. En el libro de Proverbios 23, por favor. No, Proverbios 23, no, 24, déjenme ver. Proverbios 24:3, perdón. Proverbios 24:3. Quiero que veas. Dice: con sabiduría se edifica la casa. A ver, ¿cómo dicen esa versión precisamente? Que ya yo que la leía. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Un buen hogar se construye con sabiduría, con lo que Dios dice, con lo que Dios nos habla. Un buen hogar se edifica con sabiduría y se edifica con inteligencia. Seamos inteligentes. O sea, eso que dice con inteligencia quiere decir: Dios nos dio la capacidad de discernir, de entender qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Somos personas inteligentes, con decisión, y el que va a edificar su casa eres tú, en Dios. Dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma, dice nuestra versión. Empieza. Sé que no va a ser rápido. Yo recuerdo una de las primeras veces que escuchamos unos consejos que nos confrontó mi esposa y yo. Y muy valientes, después de haber oído la predicación, la palabra, llegamos a casa y nos sentamos y le digo a mi esposa: ¿te acuerdas lo que habló el predicador? Y me decía: sí, pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar, siéntate y vamos a platicar y vamos a ver, dime todas las cosas que no te agradan de mí y yo te voy a decir lo que no te... Y ese día nos fuimos a acostar como elefantes, trompudos, molestos, de espaldas dormimos. Pero hermano, es que tú vas, escuche bien esto, tú vas a una reunión para aprender, para ponerlo por obra, no para que después pues ya ni te acuerdas de qué te dijeron. No, yo me acuerdo perfectamente lo que me enseñaron. ¿Sabe por qué? Porque llegué, lo practiqué y me creó una circunstancia. Pero ¿sabe qué? Eso afirmó mi hogar. Sí, porque fuimos meditando poco a poco. Fuimos meditando, exactamente. Y nos dolió y nos costó. Les digo, una noche nos perdimos de estar alegres, contentos, tan solamente por querer practicar lo que habíamos aprendido.
Pero ¿sabe qué? Eso nos afirmó. Eso nos afirmó. Por eso aquí me llama la atención esta palabra, porque dice que con prudencia se afirma. Seamos prudentes. No de la noche a la mañana, no, pues el pastor dijo, la palabra dice, y yo qué hago. No, tranquilo, poco a poco. 2 veces que tratamos ese punto nos fuimos a acordar, pero en la tercera la vencimos. Y nos pudimos decir las cosas que no nos agradan del uno al otro, que teníamos que superar, que teníamos que eliminar algunas actitudes. Y hasta el día de hoy no vayan a pensar que ya tenemos alitas. No. Tenemos unas actitudes que a veces, ¿de dónde salió ese demonio? ¿Ah? Pero vamos creciendo, vamos afirmando nuestra fe en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, amén. Bueno, el temor y la prudencia, quiero que lo recuerden. El temor edifica, la prudencia afirma. ¿Sí o no? El temor edifica, la prudencia afirma. Así que recuerde esto, la sabiduría Dios nos la da, pero tenemos que tener en cuenta esto muy importante. Quiero terminar con esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es muy conocido este texto, pero seamos sabios, oigamos los consejos de Dios, tengamos actitud de sabiduría. Dice que toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios, quiero que lo veas, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Toda la palabra de Dios, si va Dios a edificar nuestro hogar, si vamos a permitir que Dios edifique, toda la palabra, no unas cosas, no entre sacar nada más unas cosas. Nosotros los predicadores dicen que somos peor que Jacques el Destripador, porque hacemos pedazos de la escritura, pero toda la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Y una vez que somos enseñados, la palabra cuando enseña nos redarguye, ¿sí o no? Sí. Es como el caso que yo les digo, fuimos a la reunión, oigo la prédica, me redarguyó, caray, yo sí tengo varias cosas de eso y creo que les puedo decir, y vamos a sentarnos, vamos a decir, ¿sabes qué? Nos redarguyó, eso es que nos redarguye, que nos damos cuenta que algo está mal en nuestras vidas. Eso es que nos está redarguyendo. Amén. Pero luego dice, no solamente nos tiene que dar, es útil también para corregir. Corregir. Está bien, reprender. Es decir, enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo creer. Pero corregir, vamos a seguir esa versión, corregir. Tenemos que nosotros corregir esas cosas. Una, hablando de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, les digo, llegué con mi esposa, me senté y nos empezamos a decir las cosas que están incorrectas. ¿Qué estábamos haciendo? Corrigiendo. Pero también tomar la decisión de abandonar esa actitud. Eso es corregir también. Una, decir lo que está mal, pero la otra, tomar la actitud de abandonar esa actitud. ¿Estamos qué? Corrigiendo. Entonces, corregir. Dice, para instruir, y escuchen bien esto, cuando nosotros hacemos eso, entonces la familia ve lo que estamos viviendo y todos somos instruidos, todos entramos en eso, sin imponer. Porque cuando se vive, hermano, todos los demás lo imitan. Les decía yo que les llama la atención los hermanos de Chocamán, porque mi hijo Pedro me habla y me dice, hermoso, ¿dónde estás? Me habla mi hija Yasmín y dice, papito precioso, ¿dónde andas? Me habla mi hija Cecia y dice, oye hermoso, ¿dónde estás? Y yo ya me la creí tanto que me creo hermoso. No, pero ellos, los hermanos, me dicen, oye, ¿por qué le dicen así tan bonitos sus hijos? Digo, ¿sabe por qué? Porque mi esposa empezó eso con que me dice hermoso. Oye hermoso, ¿vamos a salir? Oye hermoso, ¿vas a ir a X parte? Y sí, como siempre me dice hermoso, pues mis hijos lo repiten y yo me lo creo. Entonces, tenemos que tener
esto, hermano, aquí dice, para instruir en justicia. Cuando nosotros empezamos a corregir eso, ¿sabe qué? Vamos a empezar a instruir a nuestro hogar y a nuestra familia en lo que Dios quiere. Saben que todos los seres humanos somos imitadores. Es más, en el libro de 1 de Corintios 11:1, Pablo decía, ya voy a tocar otro tema que voy a compartir en otro lugar, pero Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, y andad en amor. Ay, hermano, cuando usted es redarguido, cuando usted corrige en su vida, ¿sabe qué? Los demás son instruidos en justicia. Y sabe que no teme lo que va a haber en adelante, porque usted sabe que ha instruido a sus hijos y que va a haber justicia en su casa. ¿Sí? Pero si usted escuche bien, no corrige cuando Dios nos habla, espérese. Sus hijos van a repetir esas mismas, no lo que usted enseña, no lo que usted les dice, van a repetir lo que usted hace. Sus actitudes las van a repetir. Ay, ¿por qué mi hijo se divorció? Porque usted se divorció. ¿Por qué mi hija me hace esto? Porque usted lo hace. Tenemos que cambiar eso, corregir eso, para que seamos instruidos en justicia. Instruyamos a nuestra familia, instruyamos a los demás en justicia, preparados para toda, así dice al final, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena. Amén. Ahora sí, recuerden esos consejos, por favor. Pónganse de pie y le damos gracias a Dios. Pónganse de pie.